Vamos a trabajar con problemas que incluyen fracciones, ¿sí? Y lo principal es seguir algunos consejos para poder plantear el problema y plantear la ecuación de manera correcta, ¿sí? Porque el planteo va a ser lo más importante, ya que si yo planteo mal el problema, obviamente puedo resolver bien la ecuación, pero el problema no va a quedar bien resuelto, ¿sí? Entonces, primero recordar, les puse acá al costadito, que la diferencia es el resultado de una resta, el cociente es el resultado de una división y el producto es el resultado de una multiplicación. Estas palabritas, yo sé que ustedes ya las saben, pero a veces nos olvidamos qué significan, entonces está bueno tenerlo en cuenta porque esto nos va a servir para traducir el lenguaje que me dan en el enunciado, que es lenguaje coloquial, al lenguaje simbólico, que en este caso es una ecuación lo que tengo que armar. Acá abajo les puse algunos tips. Primer tip es leer el problema completo, ¿sí? No empezar de cero sin haber leído el problema. Entonces, leo el problema entero, como por ejemplo, este problema dice, la diferencia entre las 5 cuartas partes de un número y su tercera parte es igual a la quinta parte de 4 tercios. Bien, más o menos me van dando la ecuación en un orden. Yo ya leo la pregunta final, ¿cuál es el número? Y entonces, una vez que leí el problema completo, luego puedo ir parte por parte desmenuzando, entre comillas, la información que me están dando, ¿sí? Una vez que leí el problema completo, es importante porque a veces leen la mitad del problema y al final de todo la pregunta era otra cosa, plantean cualquier ecuación, ¿sí? El segundo tip es definir qué es lo que quiero hallar o cuál va a ser mi incógnita y anotarlo para que quede claro. En este caso es bastante fácil porque no es un problema de los que yo digo como que tienen una historia, como que te dicen un plomero compró un rollo de alambre, o sea, no. Este directamente lo que yo quiero hallar es un número. La pregunta es ¿cuál es ese número? Bueno, el número va a ser X, ¿sí? Anotarlo para que quede claro. X igual número que quiero hallar. En este caso no tiene tanto sentido, pero ya vamos a ver que en los próximos problemas es importante anotar qué es la incógnita, porque eso también me va a orientar a mí a ver si estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien la ecuación que quiero plantear. El tercer tip es que antes de armar una ecuación es recomendable anotar los datos que tengo, pero anotarlo en lenguaje simbólico. Por ejemplo, este problema empieza con la diferencia, que es menos. Evidentemente la diferencia es la diferencia entre dos cosas. Siempre me van a decir primero lo que va primero y segundo lo que va segundo, ¿verdad? Entonces ya tengo la diferencia, yo sé que esto va a tener esta forma, que acá va a tener un igual y que acá va a haber otra cosa, ¿sí? Entonces dice la diferencia entre las 5 cuartas partes de un número era X, y las 5 cuartas partes de un número va a ser 5 cuartos X. O sea que en este primer casillero va a ir 5 cuartos X. Después dice su tercera parte. Su tercera parte vendría a ser la tercera parte de este número. O sea que la tercera parte de este número la escribimos como un tercio X. Recuerden que si ponen X dividido 3, les va a complicar la existencia porque van a tener 5 cuartos X menos X dividido 3, no van a saber cómo manejarlo. Entonces, cuando tengan la tercera parte de algo, escriban un tercio por ese algo, un tercio X en este caso. Y luego dice, es igual, que ya lo puse, a la quinta parte de 4 tercios. La quinta parte de 4 tercios sería un quinto por 4 tercios. Si la quinta parte de un número es un quinto X, la quinta parte de 4 tercios es un quinto por 4 tercios. Recuerden lo que yo les dije el otro día, cuando yo tengo una fracción de algo, este D se transforma en multiplicación, ¿sí? Entonces, las 5 cuartas partes de un número es 5 cuartos por ese número. La quinta parte de 4 tercios es un quinto por 4 tercios. Una vez que tengo más o menos, en este caso está todo desordenado, está más o menos armada mi ecuación, pero
está fuera de orden. Entonces, lo que hago es plantear la ecuación correctamente. 5 cuartos x menos 1/3 x igual 1/5 por 4/3. Tengo la ecuación planteada. Voy a borrar todo esto. Y lo único que me quedaría es resolverla, ¿sí? Para resolver esto es bastante simple. Hago 5 cuartos menos 1/3, resuelvo esta cuenta, paso dividiendo. No lo voy a resolver en este momento porque es una ecuación súper simple de resolver. Lo que nos estamos concentrando acá, más que nada, es en el planteo de la ecuación, ¿sí? En el proceso en el que ustedes traducen de lenguaje coloquial a lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque la resolución de esta ecuación, en general, esta ecuación es una ecuación súper simple. Ustedes han resuelto cosas más complicadas que esto. Entonces, lo más complicado de los problemas es la traducción del problema a una ecuación. Luego la ecuación es siempre fácil de resolver. Veamos otro ejemplo. Dice, de los pasajeros de un hotel, un medio tomó solo café con leche, un sexto desayunó con jugo de frutas y 16 se fueron sin desayunar. ¿Cuántos pasajeros había en el hotel a la hora del desayuno? Bárbaro. Esto me va a servir para utilizar esos tips que les dije. Ya lo leí completo y ahora lo voy a desmenuzar. Y lo primero que quiero saber es X. ¿Qué va a ser X? Y si yo quiero averiguar cuántos pasajeros había en el hotel a la hora del desayuno, X va a ser la cantidad total de pasajeros en el hotel a la hora del desayuno. Bien, ya lo tengo anotado, ya sé quién es X, listo. Dice, de todos los pasajeros de un hotel, un medio tomó solo café con leche. Entonces, voy a anotar este dato. Café con leche, un medio. ¿Y un medio de qué? Un medio del total de los pasajeros, o sea, un medio X. ¿Sí? Un medio de todos los pasajeros tomaron café con leche. Después dice, un sexto desayunó con jugo de frutas. ¿Un sexto de qué? Un sexto del total de los pasajeros, o sea, un sexto X. Un sexto solo, a ver, es un típico error cuando estoy armando un problema que luego arman y ponen un medio más un sexto. Un medio solo es 0,5. ¿Puede ser que 0,5 pasajeros hayan tomado el desayuno? No. Tienen que pensar que una fracción sin la X es un decimal muy chiquitito que no me dice nada. Entonces, si yo estoy hablando de un medio del total de los pasajeros, estoy hablando de un medio X. Si yo estoy hablando de un sexto del total de los pasajeros, estoy hablando de un sexto X. Y después, sin desayunar, le vamos a poner sin D, son 16 pasajeros. Acá yo no voy a poner 16 por X, porque si yo pusiera 16 por X, estaría multiplicando 16 por la cantidad total de pasajeros. Ven que es súper útil tener muy presente qué es lo que yo le estoy poniendo X. 16 es 16 pasajeros los que no desayunaron, ¿verdad? O sea, 16 solo, el número 16. Ahora, con esta información que tengo, vamos a ver cómo puedo plantear una ecuación, la ecuación. Si yo sumo la gente que tomó café, más la gente que tomó jugo, más la gente que se fue sin desayunar, todo esto sumado me da el total de los pasajeros, que sería X. Y ahí está la ecuación que yo quiero formular. Ven que tal vez si yo empezaba a formular una ecuación sin pensar, me iba a poner cualquier cosa. Entonces, la ecuación, ahora sí la puedo armar, que tengo toda la información, es un medio X más un sexto X más 16 me va a dar el total de los pasajeros, que es X. ¿Sí? Y ahora resuelvo de la siguiente manera. Voy a juntar todo lo que tiene X, un medio X más un sexto X
menos X y este 16 lo voy a pasar restando para el otro lado. Ahora tengo que hacer 1/2 más 1/6 menos 1, ¿sí? Esa cuenta, 1/2, vamos a poner un cálculo auxiliar acá, 1/2 más 1/6 menos 1, vamos a convertir 1/2 en denominador 6, o sea que son 3/6 más 1/6 menos 6/6, ¿sí? Lo cual me queda 4/6 menos 6/6, que vendrían a ser menos 2/6, y esto yo lo simplifico y me queda menos 1/3. Entonces, esto de acá, todo esto me da menos 1/3 X, obviamente porque todo tenía X. Recuerden que yo puedo sumar los términos que tienen X o restarlos, los que tienen X con los que tienen X. Los que no tienen X no los puedo sumar con los que sí tienen X. Esto recuérdenlo bien. Esto me da menos 16 y ahora hago X igual menos 16 dividido menos 1/3. Que es lo mismo que menos 16 por menos 3 y 16 por 3 es 48. O sea que llegué al resultado. ¿Acá terminó el problema? Claro que no. El problema termina cuando yo respondo la pregunta que dice el enunciado, ¿sí? Si ustedes escriben todo esto que yo escribí acá y hacen un cuadradito en el 48, va a estar incompleto el problema, ¿sí? Porque yo no sé si ustedes saben que 48 es la cantidad de pasajeros, si entendieron bien el problema, si no lo entendieron. Y aparte, el problema tiene una pregunta y eso es lo que yo tengo que responder. Entonces, tengo que responder, había 48 pasajeros a la hora del desayuno. Plin, plin, plin. ¿Sí? Aunque sea poner, había 48 pasajeros. Pero tienen que responder la pregunta que se hace en el problema. Si no responden la pregunta, aunque esté bien, va a estar incompleto y les voy a bajar puntos, ¿sí? Porque tienen que completar el problema. Es así. Por último, el último ejemplo que tengo es un ejemplo de unos problemas que son un poquito más complicados y que requieren un poquito más de uso del cerebro y de el orden y el análisis de los datos que me da el problema. El problema es el siguiente, dice, la mamá de María, Inés y Lucía les compró una bolsa de caramelos. El primer día, María comió la 7ª parte de los caramelos. El segundo día, Inés comió las 3/8 partes de los que quedaban. Esta es la clave del problema. Cuando Lucía abrió la bolsa el tercer día, solo quedaban 120 caramelos. Y hay dos preguntas. Una dice, ¿cuántos caramelos tenía la bolsa? Y otra dice, ¿qué parte del total de los caramelos comió Inés? Bien, vamos a ver cómo hago para resolver este problema. Como lo que yo quiero averiguar es cuántos caramelos tenía la bolsa, X va a ser la cantidad de caramelos en la bolsa, ¿no? En la bolsa original, digamos. Y ahora vamos a ver cómo fueron comiendo los caramelos. Esto está dividido en el primer día, el segundo día y el tercer día, o sea, tiene un orden cronológico. Entonces lo que yo voy a ir anotando es en ese orden cronológico. El primer día dice que María comió la 7ª parte de los caramelos, o sea, la 7ª parte del total, y el total de los caramelos es X, o sea que comió un 7º X. Eso fue lo que se consumió el primer día. El segundo día, en el segundo día dice, el segundo día Inés comió las 3/8 partes
de los que quedaban. Yo para calcular las 3/8 partes de algo, tengo que saber qué es ese algo. Si ese algo es el total de los caramelos, yo ya sé que eso es X, pero acá no es el total, porque obviamente cuando María abrió la bolsa el segundo día, no estaba el total de los caramelos. Ella comió una fracción de los caramelos que quedaban, que había dejado su hermana, ¿sí? Entonces, como tengo que calcular las 3/8 partes de los que quedaban, primero tengo que averiguar qué quedaba en la bolsa, ¿sí? Y para averiguar qué quedaba en la bolsa, tengo que prestar atención a cuánto se comió el primer día. Si yo tenía una bolsa de caramelos, vamos a representarla con un rectángulo. Esperen que me quedó medio deforme. Imagínense que esto está dividido en partes iguales, ¿no? Esta es la bolsa de caramelos y el primer día María comió la séptima parte de los caramelos, ¿sí? Si se comió un séptimo de los caramelos, ¿cuánto queda? Si comió un séptimo de los caramelos, quedan 6 séptimos del total de los caramelos, ¿sí? Comió un séptimo del total de los caramelos, van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 séptimos del total de los caramelos. Entonces, cuando decimos que Inés comió las 3/8 partes de los que quedaban, comió 3/8, pero no de X, de los 6 séptimos de X que quedaban, ¿sí? O sea que comió 3/8 por 6 séptimos X. Esta cuenta yo resuelvo, obviamente, ¿se acuerdan cuando trabajábamos con expresiones algebraicas que los números se multiplican con los números y las incógnitas con las incógnitas? Yo acá tengo solamente una incógnita y esta cuenta la puedo realizar, ¿sí? O sea que si yo realizo esta cuenta, voy a simplificar, dividido 2, acá me queda 3, acá me queda 4, o sea que me quedan 9 y 4 por 7, 28 X. Con lo cual, la segunda hermanita, Inés, comió 9/28 del total de la bolsa, ¿sí? Todavía no tenemos nada de la ecuación. El tercer día, cuando Lucía abrió la bolsa, había 120 caramelos. Esos eran los caramelos restantes, ¿no? Y ahora tenemos que ver cómo vamos a hacer para plantear esta ecuación, ¿sí? ¿Qué significa? El primer día comió esto, el segundo día comió esto y quedaron 120 caramelos. Entonces tengo dos formas de plantear la ecuación. Yo puedo empezar día por día. Cuando compré la bolsa tenía un total de X caramelos. Después le resté lo que comió María el primer día, un séptimo X. Después le resté lo que comió Inés, que no es nada de esto porque yo ya lo resumí en esto. Inés comió 9/28 X. Y después de a la X restarle un séptimo X y 9/28 X, en la bolsa había 120 caramelos. Esa es una forma de plantear la ecuación. Otra forma de plantear la ecuación es decir, bueno, si yo sumo lo que comió María más lo que comió Inés más los 120 caramelos que encontró Lucía, esto me tiene que dar el total de los caramelos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O no? Esta ecuación es correcta y esta ecuación también es correcta, de hecho son iguales y las voy a poder resolver de la misma forma, ¿sí? Una vez que, voy a resolver solo esta porque tengo más espacio, una vez que tengo la ecuación planteada, hago lo de siempre. Voy a transformar un séptimo en denominador 28, ¿sí? O sea que tengo 4/28 X más 9
28avos x menos x igual menos 120. ¿Se entiende lo que dice acá? Pasé esta x restando y este 120 restando. X solo sería 28, 28, ¿sí? O sea que tengo 4 28avos más 9 28avos son 13 28avos menos 28 28avos. Toda esta cuenta ustedes la hacen con tranquilidad en un cálculo auxiliar, da menos 15 28avos x. Esto es igual a menos 120 y lo único que me queda es hacer menos 120 dividido menos 15, 28. Me estoy quedando sin espacio. Menos 120 dividido menos 15, 28 da 224. O sea que acá llego a que x es 224. Obviamente que todas las cuentas ustedes las hacen con tranquilidad. Y acá respondo, había 224 caramelos. ¿No? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta me dice, ¿qué parte del total de los caramelos comió Inés? Esto es lo que comió Inés y yo averigüé que comió 9 28avos del total. ¿Por qué? Porque comió 3 octavos de los 6 séptimos de lo que quedaba. O sea que yo lo resumí en 9 28avos x. 9 28avos x significa 9 28avos de la cantidad total de los caramelos que había en la bolsa, porque yo sé que x es eso, ¿sí? O sea que cuando a mí me preguntan qué parte, yo tengo que responder una fracción. Eso es lo principal. Y en este caso, ¿qué parte comió Inés? Van a ser 9 28avos, ¿sí? Y esta va a ser la respuesta de la segunda pregunta. Acá vamos a hacer otro ejemplo para que vean que hay muchos problemas con historias diferentes, pero que se resuelven de la misma manera que el que hicimos recién. Yo sé que el que hicimos recién no es muy fácil, sí, era un poco complicado, pero luego se van a ir acostumbrando a que muchos problemas son parecidos, ¿sí? Entonces, este problema dice, Diego compró cerámicos para cambiar el piso de su casa. Cerámicos son como azulejos. Para el lavadero usó la cuarta parte de los cerámicos. Para la cocina usó la mitad de los que quedaban y le sobraron 21 cerámicos. ¿Cuántos cerámicos compró en total? Primero vamos a poner que X va a ser la cantidad total de cerámicos. No sé si se dan cuenta que el problema es muy parecido al que hicimos de los caramelos, pero con cerámicos, ¿sí? Es como que cambia la historia y cambian los números, pero en definitiva el problema es muy parecido. También tiene como un orden cronológico. Primero usó para el lavadero, después usó para la cocina y después vio que le sobraban 21, ¿sí? Entonces vamos a ir por partes. Para el lavadero dice que usó la cuarta parte de los cerámicos, o sea, la cuarta parte del total, ¿sí? Que vendría a ser un cuarto X. Si yo tenía todos estos cerámicos y usé un cuarto, ¿cuánto me queda? Me quedan 3/4 del total de los cerámicos, ¿sí? No se vayan a olvidar que siempre estamos hablando de la cantidad total de los cerámicos que no la conozco y le puse X. Entonces, si usé para el lavadero un cuarto de los cerámicos, me quedan 3/4 de los cerámicos. Y está bueno calcularlo porque después dice que para la cocina utilizó la mitad de los que quedaban. O sea que va a ser la mitad, que es un medio, de, que es por, ¿se acuerdan? Los que quedaban, que yo ya los averigüé, o sea, un medio por 3/4 X. Y esto, antes de meterlo en la ecuación, me conviene trabajarlo, ¿sí? Entonces voy a decir que un medio por 3/4 X es 3/8 X. Con lo cual voy a resaltar las partes que tenemos hasta ahora
Para el lavadero usó 1/4 X y para la cocina usó 3/8 X. Sobraron, las sobras fueron 21 azulejos. Tengan en cuenta que yo al 21 obviamente no le pongo X. ¿Por qué? Porque no es 21 multiplicado por la cantidad de azulejos, son 21 azulejos, ¿sí? O sea que la otra información que tengo es 21, 21 azulejos, ¿sí? Estas tres cosas tengo. Si yo sumo, ahora sí vamos a armar la ecuación. Si yo sumo lo que usó para el lavadero más lo que usó para la cocina, más los 21 azulejos que sobraron, eso me tiene que dar el total de los azulejos, ¿sí? Entonces, tengo que hacer 1/4 más 3/8. Este 1/4 lo voy a convertir en 2/8. 2/8 X más 3/8 X. Vamos a restarle la X que está de este lado y vamos a pasar el 21 restando para allá. ¿Se dan cuenta? Esto lo pasé restando para acá y esto lo pasé restando para allá. Una vez que tengo esto, acuérdense que si tienen una X es lo mismo que ponerle 8/8 o 9/9 o 12/12, ¿sí? Lo ponen a gusto, yo le pongo 8/8 porque me conviene. Entonces voy a hacer 2/8 más 3/8 son 5/8 y 5/8 menos 8/8 van a ser menos 3/8. O sea que acá tengo menos 3/8 X. Esto es igual a menos 21, entonces X va a ser igual a menos 21 por menos 8 tercios. Menos 21, miren acá la simplificación cruzada. Si yo simplifico dividido 3, esto me da 7, dividido 3, esto me da 1, o sea que, y menos por menos me da más, o sea que me da 8 por 7, que es 56. O sea que el resultado me da que X es 56 y X era la cantidad total de cerámicos, entonces respondo, compró 56 cerámicos. Fin del problema. Ven que el procedimiento es en un orden cronológico, anoto la información, busco a ver qué es lo que me queda y así puedo proceder en muchos de los problemas que vamos a hacer, ¿sí? Con esto tienen varios ejemplos que los pueden volver a ver si necesitan para resolver todos los problemas que tenemos en la guía.